estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberlinia.com. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. A 2 semanas de la salida de Adorni, el gobierno busca recuperar el control de la agenda pública y, como escribe Tomás Carrió hoy en bloomberlinia.com, una de las cartas más fuertes a la que apuesta Milei es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto se está cerrando para enviarlo al Congreso y, de hecho, el presidente encabezó ayer una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza para repasar los detalles. El primero de los 3 ejes es la prohibición total del financiamiento al Tesoro. No solo se eliminarían los adelantos transitorios, sino que también se limitaría el giro de utilidades, la otra vía por la que el central le transfiere pesos al Tesoro y que este gobierno usó en 2025 y 2026 por 11,9 y 24,4 billones de pesos respectivamente. El segundo eje es eliminar los objetivos múltiples que se le incorporaron al Banco Central en la reforma del 2012 para volver al mandato histórico de preservar el valor de la moneda. Y el tercero es fortalecer la gobernanza, haciendo más difícil echar al presidente de la entidad. Para el broker Max Capital, una nueva carta orgánica podría atenuar los riesgos bajo eventuales administraciones populistas y sería positiva para la moneda, aunque recuerdan que la ley siempre se puede volver a modificar. Aún así, vale la pena destacar que este eventual marco legal dotaría al central de mayor independencia, algo que permitió a países como Perú mantener la estabilidad en su política monetaria ya por unos 20 años. Algo que ciertamente parece de ciencia ficción mirando los últimos 50 años de la Argentina. En paralelo, otro de los cambios que tiene previsto el gobierno es el mecanismo de shutdown inspirado en el modelo estadounidense para que se active un cierre parcial del Estado cuando el Ejecutivo agote su presupuesto. De esa forma, busca obligar a los legisladores opositores a explicar de dónde van a sacar los fondos para financiar cada iniciativa. Mientras el oficialismo empezaba a empujar esta agenda, el mercado terminaba de digerir en estos días el programa financiero que presentó la semana pasada Federico Furiase y casi todos apuntan al mismo lugar, el 2027. La duda más fuerte es la cambiaria. Para que el Tesoro pueda comprarle los dólares que necesita el Banco Central, la entidad tiene que acumular reservas a un ritmo exigente y justo en un año electoral. Con la evidencia histórica, eso implica que se dispara la demanda de cobertura. Recordemos que del lado kirchnerista se habla de reestructurar la deuda externa y que no son pocas las voces que piden devaluar. INVEC calculó que el central debería comprar casi 11.000 millones de dólares el año que viene, mientras que ADCAP estimó que entre las compras del Tesoro y los pagos de BOPREALES la exigencia superaría los 9.000 millones de dólares. La segunda pregunta es si el mercado local va a seguir renovando la deuda en dólares bajo ley argentina al ritmo que necesita el gobierno. GMA Capital advierte que 2027 va a ser una prueba diferente con una curva que ya incorpora una prima electoral. Y la tercera incógnita es la vuelta a los mercados internacionales que el escenario base del gobierno no estaría contemplando. ADCAP remarca que el gobierno prioriza el financiamiento más barato y por ahora no necesita forzar ese regreso. La consultora Outlier, por su parte, sugiere cerrar el financiamiento de 2027 en la primera mitad del año que viene para no quedar expuesto a la volatilidad electoral. El consenso entonces es que la aritmética del gobierno cierra, pero la ejecución va a depender de supuestos algo exigentes. 2. YPF Luz, la generadora eléctrica subsidiaria de la petrolera argentina, presentó ayer su solicitud para salir a la bolsa de Nueva York y de Buenos Aires. Estamos hablando del segundo pedido de IPO de una empresa argentina en lo que va de julio, después del de Geneia, y otra señal del renovado apetito de los inversores por activos argentinos. O por lo menos eso es lo que estaría viendo en el horizonte la propia YPF Luz. La compañía presentó un prospecto preliminar para listar sus acciones en el New York Stock Exchange con el símbolo YLUZ, con una oferta global de 2 tramos simultáneos, el internacional y el local. Vale la pena resaltar que el prospecto todavía no mencionó ni precios ni fechas. YPF Luz es hoy la tercera generadora del país por capacidad instalada y la primera entre las que se dedican exclusivamente a generar electricidad.
Opera 17 activos con 3.764 megavatios que representan el 8,2% en la capacidad conectada a la red argentina. Su portfolio de activos combina centrales térmicas, que son casi 3/4 partes del total, además de parques eólicos y solares, mientras que está construyendo también su primer proyecto de almacenamiento con baterías. Si te estabas preguntando de dónde vienen los ingresos de YPF Luz, el 76% de su facturación llega de contratos de largo plazo en dólares. La mitad de ellos son con más de 100 clientes industriales privados como Ford, Toyota, Coca-Cola y Nestlé. En 2025 facturó 641 millones de dólares con una ganancia neta de 7,4 millones y un EBITDA ajustado de 427,5 millones de dólares. Después de esta oferta pública inicial, YPF, cuyo capital está en manos del Estado en un 51%, pasará a ser el único accionista controlante de YPF Luz. Comentarles además que la empresa ya avisó que tiene la mira puesta en las privatizaciones del gobierno de Milei como oportunidad de crecimiento. Reaccionando a la noticia, el analista de equity de Galileo FCI, Claudio Maulart, dijo lo siguiente: notició en el IPO de YPF Luz. Veremos el precio que busca, pero la empresa es muy buena y que crezca el mercado también lo es. Es el primer IPO de una empresa grande desde el 2018. No se pierdan todos los detalles que presentó YPF Luz en su prospecto preliminar en la nota que escribí ayer para BloombergLinea.com. 3. Los mercados cerraron ayer a la baja después de que Donald Trump restableciera el bloqueo del transporte marítimo iraní por el estrecho de Hormuz. El S&P 500 cayó 0,8%, el Nasdaq 1,6% y el Dow Jones bajó 0,3%. Trump, por su parte, se declaró guardián del estrecho y anunció que Estados Unidos cobrará un 20% sobre toda la carga que pase por esa vía como reembolso para brindar seguridad. La medida no tendría sustento legal claro, con la Organización Marítima Internacional saliendo a decir que no existe base jurídica justamente para cobrar peajes por transitar un estrecho de navegación internacional. De hecho, el propio secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, había dicho lo mismo el mes pasado cuando Irán planteó cobrar por ese pasaje. Del lado iraní, el canciller de la nación de Medio Oriente respondió que es Teherán y no Washington quien controla el estrecho y que un 20% le parece excesivo. La escalada llegó después de un fin de semana de ataques cruzados, con Irán apuntando contra instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo y declarando cerrado el estrecho. Trump negó que estuviera cerrado, pero el petróleo se disparó. El WTI subió más de 8%, superando los $77 el barril, mientras que el Brent trepó 9% por encima de los $82. En Wall Street, los semiconductores fueron el sector más golpeado, con el debutante SK Hynix cayendo 8% en el Nasdaq, Micron perdiendo 5% y SanDisk derrumbándose 13%. Intel, por su parte, bajó 7%. Los grandes bancos también operaron a la baja antes del inicio de la temporada de balances que arranca esta semana con expectativas muy elevadas. Los analistas esperan que las ganancias del S&P 500 hayan crecido por más de 23% interanual en el segundo trimestre. Y con un ojo puesto sobre la Fed, hoy, al igual que en Argentina, se conocerá el dato de la inflación de junio en los Estados Unidos. El titular del Banco Central estadounidense, Kevin Warsh, comparecerá ante el Congreso también hoy martes. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 1,5%, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 5,9% para BBVA y subas de hasta 6,6% para Globant. Los bonos en dólares cerraron en rojos, con bajas de hasta 0,5% y el riesgo país quedó en 404 puntos. El dólar blue quedó en 1.525, el MEP en 1.522, el contado con liqui en 1.567, el mayorista en 1.482 y el minorista en 1.505 pesos. En tasas, la Lecapa noviembre quedó en 23,4% y la caución cerró en 22,9%. El Banco Central, por su parte, sorprendió ayer con una compra de 280 millones de dólares, dejando las reservas brutas en 48.205 millones de dólares. El dato económico. Y ahora, como todas las semanas, escuchamos a Belén Escobar con lo último sobre la industria argentina. Y hoy nos toca hablar de la industria argentina porque sigue con signos de debilidad y los analistas estiman que en junio se va a mantener prácticamente sin cambios en una economía que continúa a 2 velocidades. En ese escenario, la consultora Industria y Desarrollo considera que hay un efecto denominado sándwich. Baja la demanda, los precios industriales crecen menos que la inflación y los costos siguen aumentando, especialmente por los incrementos en las tarifas de electricidad y gas. De hecho, calcula que solamente en marzo se perdieron en el sector unos 5.000 puestos, mientras proyecta para 2026 una pérdida de 105.000 empleos directos e indirectos. Esas estimaciones llegan después
de que el INDEC confirmara una compleja situación para el rubro e informara que en mayo 14 de las 16 divisiones de la industria tuvieron caídas interanuales. A través del dato económico de la semana, te cuento que el informe de Industria y Desarrollo proyecta que la producción va a volver a caer en el sector cerca de un 2% interanual en junio y permanecería sin cambios respecto de mayo. Sobre esta situación, su director ejecutivo Diego Coats ve lo siguiente. Los datos recientes publicados por el INDEC muestran una situación del sector industrial muy complicada. Con relación a un año atrás, contra mayo del 2025, el sector cayó 5,7%, mostrando que el último año viene con una dinámica muy difícil. Hubo una mejora del 0,4% en mayo contra abril, pero en junio la actividad seguiría mesetada y se proyecta una caída en torno al 2% en lo que queda del año. Esto está implicando que el empleo se sigan perdiendo 5.000 puestos de trabajo directos por mes y unos 3.500 adicionales en indirectos, lo cual proyecta una pérdida para todo el año de más de 100.000 empleos industriales. Esto está generando que haya dos Argentinas, una Argentina que genera divisas y que por suerte sigue mejorando, vinculado a los recursos naturales, pero los sectores más generadores de empleo, como la industria, el comercio minorista, parte de los servicios, que siguen complicados. La buena noticia es que las exportaciones industriales, si uno resta del rubro MOI, lo vinculó a la minería, que es el oro y el litio, el sector industrial sigue creciendo, un crecimiento del 13%, en parte por cantidad, después también por precio, lo vinculado al petróleo. Esto es porque el sistema comercial funciona mejor. Siempre que se corrigen las cuestiones comerciales que venían con trabas, eso potencia las exportaciones. Esa es una buena noticia. El vaso medio lleno es que en general, cuando hay tanta capacidad ociosa, el mercado interno cae y los márgenes se comprimen a nivel interno, las empresas saben exportar para amortizar costos fijos. Por cuanto es la salida, aunque sea con un margen muy chiquitito, producto de un tipo de cambio apreciado, termina siendo necesario para poder mantener el empleo y tener las máquinas funcionando. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires Jeremy Allaire, CEO y cofundador de Circle, la empresa detrás de la stablecoin USDC. Argentina es hoy un país mucho más atractivo para la inversión extranjera de lo que era hace 2 años. Respondiendo a preguntas de Bloomberg Línea, el ejecutivo, que lidera una empresa que vale $15.000 millones, anticipó después de mantener reuniones con funcionarios del gobierno de Milei que se vienen cambios regulatorios para la tenencia y oferta de criptoactivos por parte de los bancos argentinos. No se pierdan la nota en la web. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.